Buenos días a todos los presentes, a las presentes, a les presentes, a todos los que estemos aquí. Pues bienvenidos a este conversatorio. Siempre se me va el nombre de este espacio que tenemos, que se llama La cultura maya en la modernidad, la tradición oral en nuevos lenguajes. Este es un conversatorio donde la intención que tenemos es un conversatorio donde pues nosotros desde Backtun quisimos abrir un espacio para invitar a otras personas, que no seamos nosotros los voceros de estas nuevas formas de hablar, que estas formas nuevas de encontrar a la cultura maya, y que nosotros podemos crear un espacio diferente de conversación. Les quiero compartir que este conversatorio no va a ser como los conversatorios normales, donde la gente se queda sentada y es receptiva de todo el conocimiento. Ustedes también van a ser partícipes de este espacio, así como también nuestros acompañantes, que van a permitirnos conocer un poco de su sabiduría y de su conocimiento. Para este espacio te voy a invitar a que puedas venir con la apertura de tu mente, que te sientas abierto a escuchar lo que dicen los demás, también que te sientas abierto a compartir, abierto a sentir, abierto a decir lo que tú crees, lo que sientes. Te voy a pedir también que tengas muy presente el oído como algo activo, no como algo pasivo que solo recibe, sino algo que también que permite conocernos. Te invito también a que tengas esa voz para también decir lo que piensas, decir lo que sientes, y que sientas en un espacio para compartir. Este espacio que vamos a hacer, esta conversación que vamos a tener el día de hoy, tiene 3 momentos. Un primero donde nos gustaría conectarnos con las personas que están aquí, conectarnos con aquello que ellos tienen presente. Y después de eso vamos a tener un momento de conversación, de mayor diálogo, de mayor diálogo entre todos. Y después tendremos momentos de compartir entre nosotros. Pero antes de iniciar este proceso, porque a mí no me gusta estar sentado muchas veces, quisiera hacer un ejercicio con ustedes para conectarnos con eso. Te voy a invitar a que puedas cerrar los ojos en este espacio. Antes de que iniciemos, que te puedas cerrar los ojos. Y le voy a invitar a Dani que pueda pasar algo a las personas que estén. Entonces te voy a invitar a que pongas tu mano al frente con los ojos cerrados y que recibas lo que te van a dar. Te pido que respires profundo, que inhales y que exhales. Conforme va llegando a ti lo que está en tu mano, te pido que lo sientas. Si no ha llegado a ti, te pido que esperes. Pero mientras, siente aquello que está ahí. Identifica la textura. Identifica su rigidez o suavidad. Te pido que lo toques. Identifique su forma. Te pido que explores aquello que está en tu mano. Si quieres puedes olerlo, sentirlo, hasta probarlo si quieres. Te quiero preguntar, ¿eso que tienes en tu mano, a qué te recuerda? Estar en la parcela. En la parcela, gracias. Estar en casa de los abuelos. Gracias. La vida donde inicia todo, una semilla. Gracias. Te pido que lo sientas y que también pienses, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el origen? Muchas gracias.
te pido que conserves esa semilla como algo que este espacio también otorga para nosotros. Te pido que lentamente respires profundo de nuevo, que inhales y que exhales. Y cuando te sientas listo, manteniendo esa respiración profunda, abras los ojos y regreses aquí. Muchas gracias por este momento. Gracias por conectarse a eso. Y pues ya para iniciar este conversatorio, iniciar este momento, conectándonos nosotros también con aquello que estará en este espacio, me gustaría dar un momento de introducción a las personas que me acompañan hoy en este lugar, ¿no? Ya ni me presenté, ¿verdad? Yo soy José Manuel, soy parte de Bactum Pueblo Maya, igual de TAE, entonces estamos aquí presentes para este espacio. Me acompañan aquí dos personas, Juan y don Seferino, pero pues para no presentarlos yo quiero dar ese momento para que se presenten. Y para presentarse les querría pedir algo muy importante, que se presenten, nos digan quiénes son, qué hacen y también qué de esto, de lo que ustedes probaron y de lo que está aquí enfrente, trajeron para compartir y qué habla de ustedes. ¿Qué significa eso que está aquí? Que lo reflejen. Adelante. Buenos días, mi nombre es Juan Antonio Gómez Eguam, soy un promotor, un mediador cultural, soy estudiante también de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, en la licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes. Lo que yo traje el día de hoy son unos folletitos pequeños donde están contempladas las historias, leyendas de mi comunidad. Ya más adelante vamos a tener la oportunidad de compartirles alguno. ¿A qué me dedico? Prácticamente pues me gusta mucho conservar, buscar de igual las maneras de poder ir formando igual a otros jóvenes a que se unan, ¿no? a seguir conservando nuestra cultura maya, que es algo que se ha estado perdiendo. Entonces eso es a lo que yo me dedico en lo personal. Muchas gracias, Juan. Buenos días, mi nombre es Seferino Pam Vargas. Vengo de Xcanchacán, Teco, y no sé en qué forma quieren que yo platique con ustedes, porque yo soy maya hablante. ¿Quieren que yo hable maya o español? Pues por ustedes está bien que también lo hable. hago. ¿Sí? Perfecto. Adelante, se me puede hablar maya. Bueno. Tener y vida es tu lacles aboles ma o ma hat fácil aboles. Bueno, desde 6 años tenga anchaten conocimiento veo. Bueno, y cabot que le dice vida tu pachin papá y de anchaten no virtude ujo lo tulin in sukum mi hermano mayor que yo, 10 años mayor que yo. Pues le te casi ve y ulak in papá. Ajá. Hasta escuchan bisken sí escuchas que sí le tío kuchke como que chichnen ve ma tu padre chichta ve ya kunax que yo sí ve ya ko lo tale. Entonces le titune y veo que tú limpa papá veo más que es atender que limpa papá tú me limpa papá tu canashan yo que esa bola ese tu laca mucho más porque yo caltalo veo embriagar jugado bueno Mike atiwates mis vale malo ba uy que es bella guay iwates tío. Bueno, y katiwate le intambe maya malo ba uy que es tanat que es wamaeki wates español.
Sí, por eso les hice la pregunta. Ajá. Sí. Sí, pero empezando, bueno, como les decía, yo tuve la oportunidad de tener un segundo papá que es mi hermano, es 10 años mayor que yo, pues él cuando tenía 20 años yo era un chavito. Entonces él, como que es el mayor, se puso a trabajar con un señor que es apicultor y ve las utilidades que da las abejas, el trabajo de la apicultura. Pero hay un problema con nosotros que él no trabaja, gana su dinero, pero también sabe gastar su dinero. O sea que no puede hacer nada. Hasta que, no por presumir, hasta que yo crecí, empecé a trabajar también y yo empecé a juntar mi dinero. Un día me dice él así, él sabe trabajar la apicultura, entonces ya lo aprendió gracias al don que lo empleó y está viendo lo que deja la miel. Ese señor cosechaba tambores de miel. En aquel entonces, como a 50 centavos se compra la miel. Sí, algo así, o menos de 50 centavos. Pero eso que les digo hace años. Yo junté mi dinero y le dije, hermano, si quieres trabajarlo, si quieres que lo trabajemos, vamos a trabajarlo. Yo doy el dinero y tú das la mano de obra. Yo soy el menor, pero yo cuidé mi dinerito y se lo di. En aquel entonces recuerdo que le aporté 1,000 pesos. En aquel entonces, de los 1,000 pesos que le di, pudo comprar todo lo que se necesita para la apicultura. Compró tapas, fondo, lo que hoy le dicen piso. Compró todo lo que se necesita para trabajar. Entonces con esos 20 cajas, 10 tapas, 10 fondos y todo lo demás, pudimos empezar con la apicultura. ¿Dónde agarrar las abejas? En enjambres. Por eso hoy da tristeza ver que matan a los enjambres, si no todos son malos, o quizás de veras hay malos entre ellos, o nada más el miedo de la gente. Sí, puro enjambres agarramos. A veces yo hasta fui en los cenotes, vi abejas que están al alcance de nuestras manos, pero ya están adaptadas allá, ya viven. Nosotros, mi hermano que sabe manejarlo, lo agarró, lo quitó de allá y lo puso en la caja. Y las abejas son muy dóciles, que se quedaron allá a trabajar. Y así juntamos las 10 colmenas de abejas para empezar. Y mi hermano siguió trabajando. Yo en esa hora tengo 20 años. Yo me dediqué a otra cosa, a mis otras actividades, ¿no? Porque la picadura de la abeja ¿cómo se dice? Infla así donde pica. Una vez me picó aquí en la frente y aquí se me hinchó la barba. Me pica en el dedo y por aquí se me hincha. Y entonces yo dije de que no, esa cosa no es para mí. Dije, mi hermano no, a él lo pican, ya se acostumbró, es más, pues él ya no le pasa nada. Y él siguió trabajando. Entonces, cuando él empezó a cosechar, pues yo no daba ni un golpe en el trabajo de la abeja, hasta pensé que mi hermano se olvidó de mí. Empezó a cosechar, a vender su miel y yo
yo ni me quejaba ni nada, porque yo trabajaba en otra cosa, yo ganaba mi dinero, ¿no? Ni falta me hace. De repente me habla mi hermano, me dice de que toma tu tanda, toma tu parte ¿de qué? Le digo. ¿No te acuerdas que me diste la facilidad para trabajar la abeja? Me dice. Ah, sí, pero eso ya, déjalo, ya pasó. No, ¿cómo vas a creer? Tú eres el aportó lo principal, porque si fuese por mí solo, nunca lo tendría, me dice. Bueno, ya que insistes mucho, pues le agarré el dinero. Hasta que para aligerar así esta conversación, hasta que se enfermó mi hermano, ya por como tenía 55 años él, porque ya nos dejó, ya se adelantó y me habló así, me dice, antes de todo eso, me dice que ahí te voy a dejar la abeja a que lo cuides, a que le des continuidad al trabajo. Pero ¿cómo? Le digo, pues ese es tu caso. Mira, te voy a instruir rápidamente. Vente al apiario, compra tu equipo y vente, yo te voy a enseñar todo lo que se necesita para que des continuidad con las abejas, me dice. Pues fui a verlo y me enseñó lo básico, pero el trabajo de la abeja nunca termina. Es como los doctores con los pacientes de las futuras enfermedades que vienen, así está la abeja. Y pues se quedó a mi cuidado y ahí les traje una pequeña muestra de lo que trabajo, de la abeja. Es cosecha reciente, es del Chichilché. ¿Conocen del Chichilché? Monte Alto y sí. ¿Los dos? Sí. Ya saben, esa miel, pero huele, pero muy agradable. Usted sabe, sí conoce el ceviche, que sabe que cuando florece, cómo queda el campo, pero riquísimo. Yo soy como usted, me pica la baja y se me hincha. Pero aún Pues, así voy porque me gusta. ajá. Y también porque mi papá necesita apoyo, una persona no puede sola en ese Así es, proceso. así es. Entonces yo voy, pongo mi gorro, mi traje, y me dicen, no lleves ropa negra y no lleves perfume, porque Sí, eso sí, nos sí, sí. atrae. Ah, exactamente. Y voy, vamos al campo con mi papá, sacamos ya un tambo de 50 litros, unas cuantas colmenas. Y por eso yo le entiendo muy bien lo que está comentando. Sí, 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 así es. Y entonces así fue que todo eso se quedó a mi cuidado. Murió mi hermano, sus abejas también se quedaron a mi cuidado y como mi cuñada todavía vive, pues así me llevo con ella. Yo atiendo su abeja, vende su miel, da mi tanda y todo en paz. No hay ningún problema. Así es, así llevo trabajando con ella hace más de 10 años porque mi hermano falleció en el 2011 falleció mi hermano. Hasta hoy en día así trabajo con mi cuñada. Una muy buena persona ella. Sí. Y pues de todo eso, pues también trabajo la milpa. Y pues de la milpa, pues como que todo está sujeto a la naturaleza, a la lluvia. Pues hoy en día la lluvia, o sea, la milpa es, casi no ganamos nada de la milpa, porque a veces se adelanta la lluvia, a veces se atrasa, y no es como las personas que tienen su sistema de riego, porque eso a la hora que necesitan el agua, pues hacen funcionar nosotros allá, pues no, todos estamos sujetos a la santa lluvia. Si llueve bien, logramos algo de cosecha a la hora de que están espigando el maíz. Pero si no llueve, ya perdimos.
así está la milpa hoy en día. Pero de antes no así. Pues yo de chamaco he cosechado con mi papá buenas mazorcas. Llovía, pero bien a la hora que ellos ellos dicen que vamos a sembrar el 13 de junio, que es día de San Antonio. Llueve, siembran, y ya para septiembre, bonitas mazorcas de ese tamaño, gruesos. Y eso es lo que da la naturaleza, pura lluvia. Siembran frijol, calabaza, todo en la milpa, todo lo da la milpa. Pues hoy en día no es así. ¿Será que por lo que dicen del cambio climático? Pues puede ser, pues, todo eso puede ser. Pero así estamos hoy en día. El trabajo de la milpa no está seguro. Sí, pero como que es mi trabajo, lo sigo haciendo, aunque sea poco, pero sigo sembrando maíz, calabaza, frijol. Este año sí coseché un poco de maíz y la calabaza. Ahora del frijol no hubo nada porque dejó de llover lo recuerdo perfectamente, desde el 5 de octubre dejó de llover allá en nuestra zona. No sé si en otros lugares, creo que sí llovía en otros lugares, porque veo que sí se nubla y hasta oigo que truena lluvia, pero allá en mi zona no hay. Hasta que volvió a llover creo que para febrero arreció la lluvia, entonces vino la floración del chisilché y bendito Dios, ahí está la cosecha de miel. Sí, así es. Muchas gracias, don Seferino. Gracias por presentarse y presentar gran parte de aquella tradición que está detrás de usted, aquel conocimiento que sin querer nos cuenta, o queriendo también, nos cuenta cómo llega usted, cómo los aprendizajes llegan a través de la voz, del contar, del ven a ver, ven a conocer, ¿quieres aprender de esto? Tienes que venir conmigo. Está imposible no aprender en un libro esto, está imposible aprenderlo de esta forma. Entonces, ahí me gustaría preguntarles a ustedes, sumando a esta parte de cómo usted pues prácticamente nos dio una cátedra de cómo se enseña y cómo se aprende en la cultura maya tradicionalmente. Me gustaría preguntarles, para ustedes, ¿qué es lo que les motiva a que esta tradición oral se mantenga viva? ¿O qué es lo que a ustedes les anima o les dice, es que es importante mantener este saber, este conocimiento, eso que usted resguarda, eso que tú, Juan, pues también buscas y conoces? Creo que, antes que nada, creo que es importante reconocer de dónde venimos, ¿no? Conocer nuestra cultura, abrazar nuestra cultura, nuestras tradiciones, que es algo que prácticamente pues, se ha estado perdiendo. Si nos damos cuenta, todo eso lo vamos como que perdiendo con el paso de los tiempos. Entonces, es momento, creo que, de hacer acción y no solamente de decir, porque a veces muchos de nosotros buscamos estrategias, pero nunca lo llevamos a cabo. Entonces creo que ya conocemos realmente lo que está sucediendo y falta ponerlo en marcha. Creo que la cultura maya es algo que siempre nos ha identificado y creo que es de suma importancia sobreguardar todo aquello que nos queda, porque sabemos de que ahorita está lo de la globalización. Entonces, lamentablemente se han estado perdiendo muchas cosas en las comunidades como era antes y ahorita qué es lo que tenemos. Y a veces por esas decisiones que tomamos tal vez apresurados, nos traen consecuencias que luego decimos el por qué lo hice, o sea, por qué tomé esta decisión. Entonces, creo que es importante siempre reconocer y también velar por nuestros intereses, tanto personal pero también grupal, que beneficie realmente a la comunidad. Y a veces, lamentablemente, pues a través del gobierno, a veces
Creo que es tanto la emoción de conocer nuevas cosas que nos dejamos más llevar, y cuando nos damos cuenta las cosas ya están hechos. Y creo que hay que buscar como que esas estrategias, pero creo que tiene que estar siempre acompañado por la acción. Muchas gracias, Juan. Noto también en tu discurso una comunión entre lo que somos y lo que está afuera, y no perder esa conexión o ese vaivén de estar y no estar, de ser y no ser, y reconocer y no estar, no solo irnos hacia un lado o solo quedarnos en el otro, sino que hay un mundo global que hoy existe y que trae diferentes formas de vivir. Don Seferino, preguntándole a usted específicamente, para usted, ¿qué es eso que a usted le hace? El decir, pues, la milpa no me resulta, pero lo sigo haciendo. ¿Qué es lo que surge en usted o por qué sigue el mantener esa tradición, el mantener lo que usted hace? Pues yo digo que es la costumbre de trabajarlo. Me acostumbré desde chico, desde cuando yo era un niño, de atender los sembrados de maíz, porque cuando hay lluvia, el campo huele muy bonito, y también los plantíos de maíz se ven bonitos, se ve todo eso. A mí me gusta hacerlo. Y pues yo digo que es esa costumbre que me lleva a seguirlo haciendo, no tanto porque yo gane la cosecha. Por eso pues les digo que hoy en día pues no trabajo un poco nomás, pues no es como antes, cuando sí estamos seguros de que sí vamos a ganar la cosecha. Eso pues sí, había extensiones de sembrados de maíz, hasta 2 hectáreas de maíz tenemos sembrado mi papá, mi hermano y yo en aquel entonces. Pero hoy en día pues ya no, pues solo un poco. Tengo la costumbre de hacerlo y lo sigo haciendo. Mientras Dios me preste fuerza, vida, salud, todo eso. Y pues, así como le digo a mis hijos, los amigos de mis hijos, porque son chamacos que a veces nada más pierden su tiempo en las calles, en los parques y todo eso. Le platico a ellos que lo hagan, que si no tienen con qué hacerlo, que vengan conmigo. Pero una vez un niño pues pensó que lo estoy ofendiendo, y por poco me meto en problemas con su familia. Y pues ya le digo, pues ¿para qué voy a buscar problemas gratis? Así, pues ya no. Le digo, pues allá ustedes, chamacos, lo ven. Pero sí hay algunos que sí, hasta te piden que les platiques, por ejemplo, lo de la apicultura. Vinieron 3 jóvenes a preguntarme, ¿cómo se trabaja eso? Pues yo les platiqué que es muy sencillo, es tener un poco de dinero, comprar el material para eso, caja, tapa y fondo, y la cera que lo ponen en bastidores, pero especiales para eso, lo que ponen dentro de la caja para que estén las abejas. Es lo que les digo, que junten el dinerito, que compren eso. Así pueden empezar. Es más, yo les enseño cómo, les digo. Sí, así es. Yo me gustaría enseñarle a los chavos, a quien quieran que se les enseñe. Porque así como te digo, pues ya también uno aprende de los chavos, porque a veces piensan que los estás ofendiendo por decirles de que busquen algo que hacer, chavos, no tienen nada que hacer. Ven a ayudarme, les digo, les doy para su refresco, si quieren paga, pues depende del trabajo que hagan. Les doy su dinerito, les digo a ellos, pero no, son chavos que a lo mejor pues se dedican a otra cosa. Sí, así es. Muchas gracias, don Seferino. Juan, no sé si querías participar, sentí que en algún momento querías hablar. Adelante.
Adelante. Creo que también depende mucho de la educación que tengamos en nuestras casas, porque yo vengo de una comunidad que se llama Bulucash, que es monte inundado. Ahí desde pequeños te enseñan a ir a lo que es la milpa, te hacen amar prácticamente tus raíces, pero también ahorita de que como va creciendo prácticamente todo, a veces hay muchos que llegamos como que a decir, yo no me considero maya. O sea, muchas personas lo llegan a decir de que no, es que yo no pertenezco a esta cultura. Entonces creo que depende mucho que cuando realmente te das cuenta de lo que eres, de lo que vales, es cuando aprendes a amar realmente tus raíces y buscas la manera de sobreguardar, de conservar todo aquello que nuestros abuelitos nos han regalado, porque creo que los abuelitos son personas muy sabios que con el simple hecho de hablar con esa persona tú te llevas un gran conocimiento. Y hoy estando aquí con él, con el invitado igual, con Seferino, me siento orgulloso porque nos está compartiendo realmente algo que él estuvo como que trabajando desde pequeño. Y realmente son cosas que nosotros debemos de ir valorando y dándole esa importancia, ¿no? Y me sorprende, y de verdad agradecido también con Gloria de que también nos explicó un poquito de ello, y es grato ver de que todavía hay personas que ven por eso, ¿no? De que dicen de que realmente me quiero capacitar en esto o quiero aprender esto. Y creo que siempre que cuando realmente queremos hacer algo y lo hacemos sin obligación, lo hacemos porque realmente nos nace, generamos unos frutos riquísimos de conocimientos. Muchas gracias, Juan. Creo que son muy poderosas tus palabras y rescatan mucho de lo que don Seferino compartía. Te gustaría preguntarles también a ustedes, ¿qué experiencias tienen o qué experiencias ustedes han tenido donde hayan hecho este rescate o donde hayan participado, quizá no como el que rescata o como el que es o el que cuenta, el que narra las historias, pero qué experiencias ustedes tienen donde han buscado o donde ustedes piensan que eso son formas de mantener viva esta tradición oral en este mundo nuevo donde hay nuevas formas de conseguir información, nuevas formas de encontrar todo, nuevas formas de conectarnos a lugares impensables. Entonces, ¿qué han hecho o que ustedes conocen o que se ha hecho para mantener vivo esto? Bueno, en el caso mío, en lo personal, he participado en un programa en PACMIC, donde ahí realicé unos libritos, unas leyendas, donde habla acerca de mi comunidad, de cómo era antes y cómo es actualmente, pero siempre hay una historia detrás. En este programa participé, tuve esa oportunidad de quedar como beneficiado y pude llevarlo a cabo trabajando con personas adultas de la tercera edad. Entonces, igual he participado en otros programas donde nos enseñan a amar nuestra cultura, donde nos enseñan igual estrategias para conservar lo que es la naturaleza, de que mayormente ahorita estamos como que sobreexplotando demasiado nuestro planeta, y al final de cabo una de las reflexiones que siempre nos dejan es, ¿y la próxima generación qué le van a dejar? ¿Tú qué le vas a dejar a la próxima generación si todo le están consumiendo? Entonces, me gustaría, no sé si me da la oportunidad, de escoger a tres personas, 3 voluntarios. Bueno, no lo voy a elegir, sino el que quiera alzar la mano y que comparta lo que es una de las historias que tenemos aquí. 3 personitas, son 3 relatos distintos. Okay, 1, 2. Ok, son 2. Ok, sí. Ok, sí, son 3 distintos. Está este es uno. Ajá, este es otro. Sí. Y ahorita vamos a escuchar esos relatos que tenemos ahí y vamos a tratar de recuperar un poquito.
tardes, mi nombre es Gloria Fátima Tío Martín. Somos de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y venimos a este evento. Entonces, vamos a comenzar. Dice, narrando antes de su fallecimiento, el abuelito Antonio Gómez me contó la anécdota que vivió él y su familia en los alrededores del pueblo de Bulucash. Una mañana, como de costumbre, él y su familia estaban en su milpa cortando leña, mientras que su hijo, el más pequeño, se encontraba jugando con piedras y con hojas de los árboles. Esta persona nos contó que cuando su esposa volteó para ver qué hacen sus hijos, ésta se percató de que el más pequeño estaba corriendo hacia el cerro, espantada de que su hijo se pueda caer o perderse. Empezó a gritar al pequeño para que éste volviera en el lugar donde se había alejado. El niño, al oír la voz de su madre, se encaminó hacia donde se encontraba su familia. Una vez estando con ellos, el pequeño les platicó que estaban persiguiendo a unos hombrecitos de piedra. Narrado por Antonio Gómez, compilador Juan Antonio Gómez, escrito a la memoria de Antonio Gómez. Gracias. Bueno, mi nombre es Dulce María Patib y pues a continuación les voy a leer este pequeño fragmento. Una de las anécdotas que vivió la abuelita Gregoria Marín en la comunidad de Bulucash fue mientras hacía urdido de hamaca en su casa. Ella nos cuenta que una noche escuchó un grito como de desesperación y eso la puso en alerta, porque era la primera vez que lo escuchaba. Así que abrió la puerta y se asomó, pero no logró ver nada. Mientras retomaba nuevamente su urdido, volvió a escuchar otro sonido, pero en esta ocasión era como de una mosca zumbando muy fuerte dentro de la casa. Así que comenzó a buscarlo con la luz de la vela. Mientras más buscaba, no lograba encontrar nada. En eso estaba cuando escuchó un llanto de un bebé recién nacido. La abuelita menciona que en la calle los perros se encontraban ladrando y llorando. Esta nos cuenta que escuchaba como el llanto del bebé se iba alejando cada vez más, hasta perderse rumbo a las parcelas del ejido. Y fue ahí donde entendió que era el viento malo. Narrado por Gregoria Marín. ¿Puedo hacer comentarios? Bueno, voy a hacerle un comentario. Que dice el nombre de Alush, aquí en la comunidad maya, no sé si conocen, son unos muñequitos o unas personitas pequeñas. Y esto, mayormente los animales y los niños son los que lo pueden ver. Las personas grandes no. ¿Por qué? Por la inocencia que tienen. ¿Okay? Entonces, estas personitas, los aluches, suelen vivir en casas. Las podemos conservar dándoles comida, chocolates, cosas de lo que vayamos a comer, y ellos te cuidan la casa. Y hay algunos que hacen sus travesuras cuando lleva gente nueva a la casa, les jalan la cobija, les guardan los zapatos. Entonces, esto es parte de los aluches y de la comunidad. Gracias. Quiero decir algo también con respecto a lo que dijo mi compañera Gloria, que pues mi abuelo cuenta que pues ahí en mi casa, en Tijosuco, que según, atrás de mi casa hay como como una cuevita, y pues mi abuelo nos cuenta que pues en esa cueva pues que ahí vive uno, y pues a veces como en la noche pues nos levantamos a tomar agua o algo así, y en una ocasión como mi cocina pues es de madera, se ven así afuera, y me volteo y veo una cara como que está así entre las maderas, y no sé, me asusté muchísimo, y no sé cómo le hice, pero de repente estaba en la cocina y ya de repente ya como que brinqué y ya estaba dentro de mi otra casa.
Pero, o sea, sí, como que mi experiencia, como que ver una cara así entre la madera, como que sí me dio miedo y así. Pero pues ya en que le conté a mis papás y me dijeron que pues era como que el alush, pues ya como que, pues como que le entendí, porque pues pensaba que como, o sea, una persona que entre o algo así, pues da miedo también. Ya pues, no sé, esa fue una experiencia que tuve ahí en mi casa. Gracias. Bueno, vamos a leer la tercera historia. Muchas gracias por compartir también sus relaciones con aquellas historias y con narraciones que encontramos más allá de un territorio, más allá de un lugar y que nos refleja también de dónde provenimos y de lo que creemos, lo que sentimos, lo que existe también ahí. Bueno, yo voy a leer este último. Mi nombre es Daniela. No sé si lo voy a decir bien. El título es Lepeco. Relatado antes de su fallecimiento por el abuelito Antonio Gómez, nos contó una anécdota que vivió un amigo suyo en el centro de la comunidad de Bulucash. Me platicó que estando él sentado en su puerta, un amigo suyo se le acercó a saludarlo y mientras conversaba, este le contó que cuando se dirigía a su casa como a las 12 de la noche, escuchó murmurar a unos perros sobre lo que habían comido ese día. Este amigo le expresó a don Antonio Gómez que fue grande su miedo, que rápidamente llegó a su casa y que lo único que hizo fue acostarse a dormir sin decirle nada a nadie. Menciona que al día siguiente, cuando amaneció, tenía mucha calentura y que el único remedio que lo pudo curar de ese malestar fueron las limpias de que una curandera le hizo. También este hombre le confesó al difunto Antonio que cada vez que pasaba por un lugar solitario y oscuro, él tenía que rezar una oración a su Dios. Narrado por Antonio Gómez, compilador Juan Antonio Gómez Eguán. Muchas gracias, Daniela. Ahí encontrarán el nombre de Antonio Gómez. Antonio Gómez es mi papá, es mi difunto papá, falleció lamentablemente. Esas son historias. Hay una que es la de la Lush. Se preguntarán quién es el pequeño que está en esa historia. Soy yo. Yo cuando estaba pequeño, lo recuerdo todavía, de que fuimos a la milpa con mi mamá, porque desde pequeño nos enseñan a ir a la milpa. Recuerdo que todas las mañanas nos tenían que levantar a las 6 de la mañana, porque teníamos que llevar que a los ganados a comer, que los borregos hay que soltarlos. Entonces, cuando yo estaba joven, estaba chico, sí recuerdo de que me molestaba que me levantaran a las 6 de la mañana, porque decía, quiero dormir. Pero ahorita realmente como que valoro todo aquello, agradezco también pues todas esas enseñanzas que ellos me fueron dejando desde pequeño, ¿no? Esa es una anécdota que yo viví junto con mi familia. Mi papá fue también recuperado por él. También participó Justine Guanoil, es mi mamá, también ella participó en este proyecto y participaron más abuelitos de la comunidad donde nos van como que platicando. Como a la pregunta que nos hacía José Manuel, esta es una manera de conservar nuestra cultura, porque lo podemos ir haciéndole un poquito más de difusión y que otras personas conozcan un poquito acerca de lo que realmente tenemos en nuestra zona, ¿no? Entonces, esta es una manera y como decía, hay que tener siempre como que esa parte de hacer una acción, plantearlo y accionar, o sea, decirlo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Esta es una forma. En lo personal a mí me gusta trabajar más por medio de relatos. En total son 12 relatos que recuperé. Si alguien más adelante lo quiere, lo tengo en PDF y se las puedo proporcionar. Quiero agradecer también a las 2 participantes más que están por esta partecita. Dani, también agradecerte por compartirlo. Y pues sería como que mi participación. Muchas gracias, Juan. Don Zeferino, siguiendo con esta línea del rescate, para usted, ¿qué se tiene que hacer o qué es lo que
piensa o qué recuerdos usted tiene o experiencias donde sienta que se puede rescatar la cultura, que se puede mantener presente, que se puede... Para mí es dar continuidad, realmente. No me gusta tanto rescatar, como parece que se está hundiendo y es muy drástico a veces, pero pues pienso más en como dar continuidad, hacer que esto siga vivo, como un ser que está aquí y que cambia, que crece, que evoluciona. Pero ya estoy yéndome por las ramas, pero usted, ¿qué siente que se tiene que hacer, don Seferino? Para Que la cultura maya siga. Para mantener la cultura maya, ¿no? Exacto. Pues yo pienso que eso pues lo debemos de transmitirle a los niños que todavía están creciendo, que ellos conozcan eso, que aprendan a valorarlo y para que le puedan darle continuidad a nuestra cultura, para que no se olvide. Porque si van a ir en otras cosas, a acostumbrarse a otras cosas, definitivamente van a dejar lo que es nuestra cultura. Entonces, pues yo pienso que nuestra obligación como personas mayores es inculcarle a los niños esa cultura, esa tradición que tenemos los mayas, que pues para mí yo lo veo muy bonito, sobre todo porque nuestra tierra yucateca es muy tranquila. Entonces, pues sería muy bueno que nuestros niños aprendan todo eso, para que así como les digo, le puedan dar continuidad a nuestra cultura, que no lo olviden, que sigan con eso. Ojalá y así fuese. Pues es una tarea un poco ardua de nosotros los mayores, de nuestras autoridades, porque a veces las comunidades ponen a una persona como autoridad que definitivamente como que no hace su trabajo de orientar a la juventud, sino que lo que hacen ellos es ir bueno, tras lo económico, en trabajar en otras cosas, no se fijan de que los niños, los jóvenes necesitan ser orientados. Y yo veo que todo eso es la causa en que hoy en día hay mucho maleantismo, porque de antes yo reconozco que un niño de 6 años, de 10 años, veía a una persona mayor, buenas tardes, le dice buenos días o buenas noches. Hoy, ¿quién lo hace? Sí, oye, hoy nadie hace eso. No veo que hagan eso, esos niños. Y pues para mí que todo eso ya se está olvidando y para mí que eso es parte desde la escuela, la iglesia y las autoridades correspondientes de bueno, vamos a hablar de los municipios, también de sus comisarías, de las pequeñas localidades, porque aunque por muy pequeña que sea, tiene su autoridad, tiene un comisario, todas esas personas, para mí que son las indicadas para orientar a los jóvenes. Muchas gracias, don Seferino. Rescato mucho lo que dice del valor del enseñar, del estar presentes, de abrir otras formas de relacionarnos y de hacerlas visibles con las personas, como en vez de otras formas. Y eso se me hace muy interesante, justo porque me lleva a una pregunta en la cual, como les dije, no solo es que ellos hablen, también quisiera que ustedes también reflexionen y participen. Y me gustaría pasar un momento para compartir y para compartir con ustedes. Entonces te voy a invitar a que pues elijas a alguien al que está al lado de ti o algo así, que pienses que tengas una pareja para conversar, por así decirlo, en este momento. A todos los que estamos en la audiencia, que podamos tener una persona para conversar. Y te voy a pedir
que reflexionemos sobre algo que creo que han traído en este momento tanto Juan como don Seferino, que es qué podemos hacer para mantener viva estas tradiciones, esta tradición oral de la cultura maya, estos saberes, esta forma de vivir. ¿Qué podemos hacer para mantenerlo vivo? Pues me gustaría que en parejas lo pudieran conversar durante unos 4 minutos cada uno. No les invito a que busquen soluciones, porque creo que si fueran tan fáciles de buscar, no tendríamos este tipo de espacios. Te pido que también pienses en tus inquietudes, en aquello que te resuena, en aquello que te hace ruido de lo que escuchaste, aquello de lo que te hace comunión, aquello de lo que te hace moverte, aquello de lo que te lleva a la acción, como decía Juan. Entonces te voy a invitar a que platiques con esa persona. 4 minutos, uno le conversa al otro y el otro que se sienta cómodo para compartir, que se permita escuchar, que se permita dejar a la otra persona expresarse, y después otros 4 minutos de vuelta para que la otra persona pueda ser escuchada. Entonces te invito a que elijan a su pareja, a su persona cercana. Juan, don Seferino, ustedes pueden también hacerlo. Es 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos. Tienen tiempo para hablar. Entonces, podemos iniciar. Yo les voy avisando cuando cambien. Que tenemos de cómo podemos ir de eso son que vamos a sobreguardarlo independientemente de una manera, pero poniéndole como que énfasis en la parte de acción, que es algo de que a veces pues a través de nuestra cultura prácticamente algo está quedando en el olvido, porque pues vemos que salen muchos estudiantes, otros se dedican a otra cosa. También pueden hablar en maya si quieren, si se sienten más cómodos. También. ¿Cómo? Después de esto les voy a pedir como el momento que ellos participen también, que comenten ellos qué piensan que pueden hacer en otras formas. Y también ustedes pueden pensar, o sea, quizás no les que solo estoy haciendo, otras cosas podrían hacerse. Usted está como pez en el agua. Usted Gracias. muy cómodo hablando. En mi trayectoria pues, he sido hasta orador, rezador, cantante. Ya está. Los dejo para que conversen. Claro que sí, gracias. Les invito a que puedan cambiar, si con la otra persona no ha hablado, también permitan escuchar a otros.
Les invito a que vayamos cerrando nuestras conversaciones. Y en un momento regresamos aquí. Pues les pido que podamos regresar y que mantengan esa conversación presente, porque ya en este momento no me gustaría que solo se escucharan a nuestras personas que nos están guiando en este conversatorio, sino también me gustaría escuchar a ustedes. Entonces, me gustaría dejar este momento a micrófono abierto, si queremos verlo así, a aquellos que quieran compartir. ¿Qué les resonó de su conversación? ¿Qué reflexiones tienen? ¿Qué quisieran compartir a este espacio? No solo mis opiniones, sino también mis inquietudes, qué dudas tienen o qué preguntas pueden tener también hacia nuestros ponentes, nuestros invitados de este espacio. Entonces, dejo el micrófono a quien quiera compartir, preguntar, responderse a la pregunta, ¿qué descubrió? Puede alzar la mano el que quiera y con gusto. Bueno, nomás te voy a pedir que vengas aquí, creo que está bueno que somos una buena población de mujeres, para que no tengan que mover la cámara. ¿Vas a hablar ahí? Sí, pues yo le doy las gracias a don Seferino porque aún sigue compartiendo sus experiencias. Yo lamentablemente hace 7 años que perdí a mi abuelito. Él nos llevaba a la parcela con su triciclo, teníamos 7, 8 años con mi hermanito y nos gustaba mucho, entonces de ahí fuimos aprendiendo. Igual mi papá, somos parte de una familia campesina que venimos llevando todas las tradiciones como don Seferino. Y por eso le entiendo mucho, porque pues desde temprana edad estamos jugando con la tierra, palpando todo eso, creando de figuritas, sembrando. Entonces yo le entiendo muy bien y pues depende de nosotros como jóvenes seguir con esas tradiciones. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos la importancia de que tenemos que dar el valor agregado a parte de lo que son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la gente también lo va a ver así. Pero si nosotros venimos, es que no, es que solo somos un champueblo, si le decimos eso, la gente igual lo va a denigrar. Entonces, si nosotros decimos, es un pueblo maya, es un pueblo donde la tierra es fértil, es un pueblo donde tenemos bastantes costumbres y tradiciones, esto nos va a dar la importancia de realzarnos como comunidad. Entonces, si nosotros decimos, somos esto, la gente igual va a decir, wow, es un pueblo que tiene bastantes cosas. Pero si venimos diciendo que somos de aquí, o sea, si nosotros decimos, venimos denigrando, obvio que igual la gente lo va a denigrar. Entonces, nosotros como jóvenes, bueno, en mi parte, es venir a realzar toda esta parte de la cultura, como el compañero de Tony, pues sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si ustedes quieren sumar algo a lo que ella dice o algo les resuena, algo quieren compartir sobre... Si no, yo agradezco mucho tu participación, de verdad, y lo que dices, ¿no? De cómo nosotros nos paramos y nos posicionamos ante lo que está en donde somos o donde crecimos o del territorio donde nos encontramos. Creo que habla mucho de cómo tú decides ver eso que está ahí. ¿A alguien más le gustaría participar? Adelante. Bueno. 1, 2, vamos. ¿Qué pasó? Ajá. Una, así. Adelante. Buenas tardes. Como mencionó la compañera, pues somos de la Universidad Intercultural de Quintana Roo
Mi comentario es la oposición de la compañera. Ahora sí voy a hablar como consumidores, porque pues uno no tuvimos la oportunidad de trabajar las tierras, crecimos diferente, pero sí consumimos los productos que no sabemos valorar. Tantos en las familias, por ejemplo, lo que es la miel. ¿Qué hacemos con la miel? La miel no sirve para todo, para la cara, para la juventud, todos utilizamos la miel. Ahora que está la pandemia, la miel es la básica. ¿Qué hacemos? Todos como consumidores, me voy a poner en el plan de consumidor, lo tenemos en casa, lo tenemos en nuestras comunidades, pero no, lo más factible para nosotros es ir en un centro comercial y comprar la miel más cara, que no es la miel pura, y esa es la realidad de que somos exactamente consumidores. Ahora nos hizo reflexionar de que tenemos en la casa, ¿por qué no consumirlo? ¿Por qué no comprarlo con la persona que lo produce en nuestro pueblo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Irnos a lo más fácil, ir de compras y comprar las cosas más caras, los productos más caros. Ahora nos hizo reflexionar de que sí, lo tenemos en casa, consumirlo en casa. ¿Qué pasa? Igual consumimos azúcar, la miel nos ayuda muchísimo. Últimamente, ¿qué estamos haciendo? Tomamos cafés, ahora consumimos miel. ¿Por qué? Por la pandemia, simplemente por la pandemia. Ahora todos queremos miel. Entonces, hablamos con respecto al compañero igual, mayormente hablo de tradiciones, costumbres, ¿no? Ahora va, la miel, ¿cómo lo utilizamos en las comunidades? La mayoría dice, nos comentan las tías, la miel sirve para que el niño aprenda a hablar. Ah, le vas a dar miel al bebé. Y te sirve para otras cosas que nosotros no hemos valorado. Ahora que estamos en la universidad, yo he conocido muchas cosas que hemos tenido y nunca lo habíamos valorado. Tanto es que es nuestra cultura y nuestra lengua maya, que no lo sabemos hablar. Ahora que estamos en la universidad, vamos a darle, compramos libros, nos informamos. Gracias a la universidad hemos aprendido muchísimas cosas de nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestras costumbres y ahora los productos que tenemos. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Les doy el derecho. Yo pregunto, pues. Bueno, hicimos Andrea y yo de los 8 minutos que tuvimos, como una ruta pues más o menos crítica de desde dónde viene el problema. O sea, también es importante plantear por qué creemos o saber desde dónde creemos que la cultura occidental es más que las otras culturas que existen. Entonces, no debemos de dejar que la multiculturalidad nos haga perder la identidad propia. Y desde la identidad propia, darle un valor a esa identidad, lo que decía Gloria, nosotros valemos por esto, porque a pesar de que sea diferente, es lo que nos define. Y lo que decía el Señor, o sea, ¿por qué sigue haciéndolo? Porque le define como persona. Y lo que define a los pueblos es lo que siguen haciendo día con día. Entonces, es importante difundir toda la cultura de nuestra propia identidad dentro de nuestras regiones, dentro de nuestras comunidades, para que así las personas la reconozcan y desde sus propias fortalezas, que era lo que estábamos platicando Andrea y yo, que por ejemplo, Tony escribe, entonces Tony plasme eso y lo externe a las nuevas generaciones, que también el Señor cosecha la milpa, pues entonces lo plasma y lo genera hacia las otras pues, épocas que nos van a venir enfrente. Todos los que estamos aquí presentes tenemos alguna área de fortaleza y desde esa área de fortaleza debemos expresar la propia identidad. Muchísimas gracias. No sé si quisieran compartir algo referente a estos
participaciones, o también si alguien más quisiera participar de los demás que estaban presentes. Si no, pues podemos continuar. Entonces, siguiendo con este momento y con esta reflexión, creo que me llevo dos cosas de lo que decían y que quisiera rescatar. Uno, de lo que nombra, referente a cómo estamos posicionados aquellos que quizá no estamos tan identificados a otras culturas, o a la cultura maya en este caso, pero que también estamos en este territorio. ¿Y qué hacemos para mantener vigente? Pero también hay otra importante que también nombrabas, que es ¿qué se hace para que la cultura siga vigente? Las culturas viven a mi parecer, por los propios identitarios de esa cultura. No viven por el ajeno que lo ve, viven por los propios que la tienen, porque la cultura es funcional, es una forma de ser, es una forma de vivir, es una forma de creer, de pensar, de ser, de mil cosas. Y ahí se incluye todo eso. O sea, al final responde a eso, ¿no? Se me dejaste pensando mucho eso y te agradezco por hacernos estas reflexiones. Ya que estamos en estos momentos finales de este espacio, ya estamos en los últimos momentos, me encantaría mantener esta reflexión y no solo quedarnos con aquello que se puede hacer, sino también que juguemos a pensar en futuros posibles. Y esos son desconocidos, pero son visiones de lo que nos puede llevar al futuro. Te voy a invitar a que cierres los ojos en este momento y que respires profundo de nuevo. Igual ustedes, cierren los ojos y respiren profundo. Te voy a pedir que utilices tu imaginación para este ejercicio. Te voy a pedir que pienses, ¿cuál es el futuro de la cultura maya y su tradición oral en este mundo en el que vivimos? Te pido que te imagines ese futuro. ¿Cómo es? ¿Qué imaginas que suceda? ¿Cómo son las personas? ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo son los lugares? ¿Qué es diferente en ese futuro a lo que es hoy? ¿En dónde se encuentra la cultura en ese futuro? Te pido que imagines ese lugar, ese futuro de la cultura maya y su tradición oral en este mundo moderno. Te pido que respires profundo, que inhales y que exhales. Inhala de nuevo y exhala. Te pido que lentamente, cuando te sientas listo, vuelvas a abrir los ojos. Y ahora que estamos regresando aquí, me gustaría también preguntarles, como ese momento de cerrar, ¿cómo son esos futuros que imaginamos de la cultura maya? Si alguien quisiera compartir qué visualizó, qué imagina que es eso, me encantaría también preguntarles a ellos qué imaginan en el futuro de la cultura maya, pero también a ustedes y al que quiera compartir. Te dejo a ti primero, Juan. ¿Qué imaginas del futuro de la cultura maya?
Bueno, en lo personal, lo que yo me imaginé fue un mundo completamente vacío, un mundo completamente desolado, sin nada, porque al momento de ir imaginando todo y dándome cuenta de todo lo que está sucediendo hoy en día, siempre me he cuestionado del qué va a ser o qué le voy a dejar a mis generaciones. Y realmente al momento que nos decías, yo iba cerrando y me iba imaginando todo verde, y luego por la avaricia del ser humano, por todo eso, un lugar completamente vacío, un lugar completamente sin nada, más que pura destrucción. Eso es lo que yo, tal vez es un poco como que fuerte lo que yo me imaginé, pero es lo que realmente está pasando, es realmente lo que estamos haciendo hoy en día, de que a veces por más que intentemos o por más que estemos buscando esas maneras de dar a conocer acerca de nuestras culturas, de todos nuestros valores, que son cosas que se están perdiendo, es a lo que yo llego, de que realmente creo que es más de hacer acciones desde ya y analizando realmente desde mi persona cómo yo estoy favoreciendo a mi cultura, si realmente yo lo estoy haciendo, yo lo estoy aplicando, porque a veces se nos hace fácil decir hay que hacer esto, pero luego no lo aplico, quiero que otra persona lo haga por mí. Y si todas las personas pensaran, un ejemplo, decir como yo, que yo diga de que yo quiero que tú lo hagas y la otra persona piensa lo mismo y yo quiero que tú hagas eso, nunca vamos a hacer absolutamente nada. Entonces por eso yo me imaginé el mundo completamente destruido, sin nada, personas vagando apenas tratando de sobrevivir. Eso fue lo que yo me imaginé. Muchas gracias, Juan. Creo que compartes una perspectiva que puede sonar desoladora, pero que también nos invita a decir qué hacer o cómo cambiar la perspectiva desde dónde vemos el mundo donde está y cuál es nuestra responsabilidad en él. Y creo que es una batalla, creo que es más interna, creo que es más personal, porque cuando comentas, a veces muchos queremos imaginarnos una escena muy bonita. Y me pasó, y yo estaba como de que lo quiero todo color verde, pero luego también hay algo que es mi realidad, que me regresa y me dice, ¿estás seguro que es así? Date cuenta cómo estamos ahorita, cómo será tu futuro, porque la pregunta es esa, a futuro cómo va a estar. Y yo digo de que pues si es así, tengo que ser realista conmigo mismo y decir pues si seguimos así, no va a haber nada, no va a haber cultura, no va a quedar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada en absoluto estando aquí. Entonces por lo mismo es como que digo, es una lucha interna, y creo que los que participamos tuvimos también esa batallita por ahí, de que me imagino todo color de rosa cuando en realidad no es así. Muchas gracias, Juan. Te agradezco mucho. Don Seferino, quisiera compartir cómo imagina el futuro de la cultura maya. Pues, en verdad coincido con lo que dice el compañero, aunque en realidad pues hay partes defendibles, hay zonas donde sí se puede defender, pero eso no lo vamos a hacer solo nosotros, solo yo y Juan, no vamos a poder, sino que debemos estar unidos todos, autoridades, los niños que están levantándose, toda esa gente tiene que dar su granito de arena para que todo eso cambie. Porque en verdad, como dice el compañero, porque también en mi zona donde estoy, yo estoy en la parte donde están mis abejas, es monte alto, hermosísimo, rodeado de aguada, cenotes, pero desafortunadamente ya empezaron a llegar allá los taladores de monte, que muchos, yo creo que algunos o muchos de ustedes conocen el árbol jabín.
Entonces ese árbol es muy apreciado por esa gente que lo que buscan es sacar tablas en esos árboles. Y, y el jabim es un árbol que también es, ¿cómo le dicen? Bueno, produce la miel para ser directo. También sus flores es la miel. Pero como son árboles fuertes, grandes, llegan a medir hasta 30 metros de altura y lo que es la parte así recta, hay partes donde hay hasta 15 metros, así es monte alto. Pues todo eso, esa gente es lo que aprovecha. Y si seguimos así, si nosotros y nuestras autoridades no hacemos nada, en verdad, como dice Juan, todo eso nos va a llevar el futuro que nos espera, es lo que dice él. Porque por desgracia también en mi comunidad, la autoridad ejidal que tenemos, ya le he reportado esas anomalías que estoy viendo. Y lo que me contesta es que así como están las cosas ahorita, la gente tiene que buscar cómo comer, es lo que me dice. Y lo que le digo, pues no es evitarle a la gente que entre a cortar leña, pero una cosa es cortar leña seca, o sea, parte del árbol caído que está seco, o lo que están secos normalmente, porque como toda vida, pues si tiene un fin, pues así están los árboles también, llegan su etapa de vida y se secan y todo eso, pues sí se puede aprovechar para leña. Pero lo malo es que ellos empiecen a cortar los árboles verdes para sacar provecho, porque ellos la tabla lo venden. Hay un señor de allá en Xcanchacán que hizo su ruedo con todas esas maderas que hizo tabla. Hasta les voy a decir su nombre de ese señor. Bueno, nosotros los conocimos como Jaime Puc, pero cambió su nombre. Hoy en día se llama Jaime Centeno. Son rancheros, son ganaderos de allá. Y en realidad no necesitan de eso que están haciendo, pero de por sí es gente que no tiene llenadera, así como lo dicen, no se conforman de buscar la vida con lo que tienen, sino que quieren más. ¿Qué les importa acabar con otras cosas, perjudicando a la gente de otro lugar? ¿A ellos qué les importa? Entonces es lo que yo digo, si no tomamos medidas en eso, tanto nosotros como personas, en unión con nuestras autoridades, pues en verdad que vamos a tener un futuro muy triste. Esa es mi observación. Pues muchas gracias, don Seferino, por compartirnos también esto. Creo que suma justo a lo que decía Juan de hacer acción. En vez de discurso y en vez de eso, y la acción llevarla ahí. Y creo que ese futuro que puede verse desolador también puede ser motivante para encontrar la acción y para encontrar el cambio en nuestros territorios, en nuestros contextos. Y pues con eso pues quisiera empezar a cerrar este espacio, este momento de conversación que tuvimos. Les agradezco mucho a ustedes por estar aquí, les agradezco mucho también a ustedes por permitirse participar también, por permitirse ser parte de este espacio y también dar sus propias ideas, dar sus pensamientos. Y pues quisiera pues pedir un aplauso también para nuestros queridos ponentes. Y ya pues creo que le paso el micrófono a ellos.